Muy buenas tardes con todos. Vamos a desarrollar esta tarde, noche, un tema muy interesante, como es el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado en el sector de telecomunicaciones. Acomódese bien, porque vamos a recorrer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el 2002 hasta el 2021. Es un recorrido bastante interesante donde se ha estado trabajando el derecho a tener condiciones adecuadas para poder desarrollar nuestra libre personalidad y además las condiciones en las cuales puede desarrollarse la actividad del sector de telecomunicaciones. Bien, vamos entonces a iniciar este camino que vamos a denominar la evolución de la jurisprudencia sobre instalación de antenas de telefonía. Les comento que nos acompaña en el día de hoy un ingeniero experto en el tema técnico, así que con relación a las preguntas sobre el impacto a la salud y el impacto al ambiente y el tema tecnológico, pueden hacerle sus preguntas a Rolando Cárdenas, un experto, y a mí me toca básicamente el análisis jurisprudencial, jurídico del caso. Dicho eso, iniciamos. El expediente 964-2002 de una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional del 17 de marzo del 2003, conversaba en la mañana con Amparo Córdoba, mi colega en el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, cómo este había sido el primer caso memorable sobre el particular. Vamos a tomarnos unos minutos para poder comprender algunos de los principales fundamentos de este caso. Fundamento 16. Precisamente en ese deber de prevención que el derecho de contar con un medio ambiente sano y adecuado impone sobre los poderes públicos y dentro del cual hay que considerar al principio de precaución. Es que el tribunal estima que las antenas y equipos deben necesariamente colocarse distante de viviendas. En el presente caso, la recurrente ha acreditado mediante fotos que la instalación cuestionada está extremadamente próxima a diversas viviendas y además que la demandada no contaba con autorización municipal para instalarlas. Ayer les comentaba a mis estudiantes de San Marco cuál era la diferencia entre el principio de precaución y de prevención. Normalmente el principio de precaución se desarrolla cuando recién una actividad económica, extractiva, productiva se está desarrollando y desconocemos a ciencia cierta los impactos al ambiente y a la salud de las personas, pero posiblemente pueda haber daños de carácter irreversible. En este contexto se adoptan las máximas medidas de precaución posible para cautelar bien jurídico, salud, vida, ambiente. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entenderlo. Cuando estábamos aproximadamente en marzo del 2020, se inicia el estado de emergencia sanitario con una enfermedad nueva llamada el COVID-19, el coronavirus, y no sabíamos exactamente qué hacer para poder evitar su propagación. En ese contexto se adopta una cuarentena extrema, con toque de queda. En muchos países, como en México, por ejemplo, o en Europa, esto había sido adoptado con ciertas pautas donde no entraban a tallar los militares. En el Perú no, con estado de emergencia, con militares cuidando las calles. Nadie puede salir. Esta medida era apropiada porque no se sabía exactamente cómo se propagaba el virus, ¿no? Entonces, distancia social,
careta, el tema de la lejía al pie de la puerta de entrada de notaría, poder judicial para limpiar los zapatos, cambiarse de ropa y una serie de medidas para efectos de evitar la propagación. Hoy sabemos que muchas de esas medidas no eran idóneas para impedir la propagación del virus, que se sabe hoy a ciencia cierta, que es por los aerosoles, ¿no? Estas diminutas y casi invisibles gotas que uno dispersa cuando habla. Y en este contexto, hoy día se adoptan medidas acotadas más al uso de la doble mascarilla, que esté bien cubierta tu nariz, tu boca, y ya no se hace énfasis en el tema de límpiate los pies, el tema de la ropa, el tema de usar la careta todo el tiempo, porque fundamentalmente el asunto estaba en impedir que haya aerosoles en lugares cerrados, y eso se consigue con mascarilla, y eso se consigue con aforos, y eso se consigue con una serie de medidas muy precisas. Lo digo porque viendo el 2003, no se sabía exactamente con certeza exactamente por qué teníamos que alejar las antenas de las viviendas, pero intuíamos que podía haber riesgos a la salud y al ambiente. Hoy ya lo tenemos, claro, que podría pasarnos si no tenemos límites máximos permisibles de radiación no ionizante o unos límites máximos por el ruido que generan las estaciones, ¿no? Entonces, pero en ese momento no lo sabíamos el mecanismo de cautela era el distanciamiento social de las antenas de telefonía. Por eso es que el Fundamento 12 revela un contexto de la época, ¿no? Y no podía ser de otra manera el fallo, y aquí lo planteamos en este caso de una ciudadana versus Nextel del Perú, la declara fundada y en consecuencia ordena a Nextel del Perú retirar los equipos y antenas ubicados en la organización Mayorazgo Distrito de Atevitarte y que se abstenga en el futuro, la empresa Nextel, de ejecutar obras sin contar con autorización municipal correspondiente. Entonces, en este contexto, el primer caso de una antena de telefonía que genera malestar en la población se resuelve a favor de la población porque no tenía autorización municipal y además en los fundamentos se señala que no tenía la distancia establecida para estas instalaciones, estos artefactos. Les recuerdo que para esos años habían menos celulares que hoy día, habían menos servicios de Wi-Fi que hoy día. Tenemos un contexto inicial, donde las medidas son mucho más rigurosas, mucho más extremas. ¿Cómo podríamos plantearlo al inicio de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y no tan precisa, ¿no? Por ejemplo, pudo pedirse un estudio de impacto ambiental, además de la autorización municipal, no se hizo, ¿no? Pudo pedirse un estudio de radiación no ionizante y cuáles eran los límites máximos permisibles, no se hizo, probablemente porque no se tenía todavía certeza sobre su exigibilidad o no, aunque me queda claro que debía hacerlo, no se tenía claro. Estábamos en un estado de la cuestión donde la información era escasa. Sigamos avanzando en esta historia interesante. En este caso también de la ciudadana versus Nextel Perú, en el fundamento 35, en el otro había sido el fundamento 12, se señala, no siempre la prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para alcanzar determinado grado de protección, pues dependiendo del caso, el mismo puede ser alcanzado mediante la reducción de la exposición al riesgo, con el establecimiento mediante la reducción de exposición al riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de ciertas limitaciones. En el presente caso, de los informes técnicos solicitados por este tribunal, se concluye que no existe riesgo de exposición radioeléctrica, por lo que una decisión en el sentido de ordenar el desmantelamiento de la antena de Nextel sería una medida irrazonable y desproporcionada. Este fundamento 35, estamos en otro contexto, diferente al anterior, que era del año 2003. Estamos en el 2 de junio del 2007 con la sentencia 42223
raya 2006, raya PA, el HTC, donde ya conocíamos las ventajas de la tecnología, ya conocíamos lo importante que es tener antenas bien instaladas y teníamos algunos criterios técnicos mayores. Sin embargo, a pesar que el Tribunal Constitucional le dice a la demandante que no existe necesidad de desinstalar la antena que ha sido colocada en el lugar, sí exige lo siguiente en el fallo: disponer la realización permanente de mediciones de la exposición de radioeléctrica de la población a fin que se garantice la no afectación de derechos fundamentales al medio ambiente y de la salud de los demandantes. Entonces, no es solamente la única medida para cautelar el ambiente y la salud de las personas, reubicar las antenas, sino, en este caso, lo que señala el tribunal es garantizar de que la contaminación que genere, por ejemplo, de exposición radioeléctrica a la población, sea medida, fiscalizada y eventualmente sancionada si se vulneran los límites máximos permisibles, porque estos son los que cautelan el tema medioambiental y de salud pública, ¿no? Entonces, hay aquí un componente nuevo en la jurisprudencia. Me guste o no, ese es el estado de las cosas al 2007. Que el tribunal ya tiene una mayor certeza que el Estado constitucional en materia ambiental ya tiene una rigurosidad tal que ya precisa de instrumentos de gestión ambiental mínimos para poder instalar este artefacto. Seguimos avanzando y en el expediente 05680-2008 PA el HTC del 15 de enero del 2010, otro ciudadano demanda a Telefónica del Perú y la Municipalidad Distrital de Sechura, y a este fallo, el fundamento 13 es el que más nos llama la atención, ¿no? Y dice así: es preciso llamar la atención de las autoridades municipales que, si bien están reparando la lesión de derechos invocados y haciendo cumplir sus propias disposiciones y procedimientos, lo han hecho con un margen de tiempo bastante grande desde la construcción. ¿Qué había pasado? Se había instalado una antena de telefonía sin una fiscalización municipal adecuada, llaman a la municipalidad, inicia el procedimiento sancionador y empieza a tomar cartas en el asunto. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice en este caso que, dando lugar a una serie de conflictos, todo ello se hubiera podido evitar si las autoridades llamadas a cumplir con el deber de protección hubieran ejercido su función de fiscalización de manera oportuna. Por eso, en el fallo se ordena lo siguiente: ordenar a la Telefónica del Perú que retire los equipos y antenas de telefonía celular y que se abstenga en el futuro de ejecutar obras sin contar con la autorización municipal correspondiente. Entonces, hasta acá, la jurisprudencia del tribunal es uniforme en el sentido que, como en el primer caso, el caso de 964-2012 AA, el HTC del 2003, si no tienes autorización municipal, la antena debe ser desinstalada. Sin embargo, en los casos en los que sí tienes tu autorización municipal y tienes tus instrumentos de gestión ambiental, el tribunal dice: hay que fiscalizar las mediciones de radiación no ionizante, de exposición de radioeléctrica a la población, porque la salud y el ambiente es importante. En este caso, en el de 2010, se juntan solamente el elemento de ser una antena instalada ilegalmente, ¿no? 3. Se ordena a la municipalidad distrital, en este caso de Sechura, a proceder a retirar los equipos y la antena de telefonía en caso de renuencia de la empresa demandada a cumplir el presente fallo en los términos dispuestos en el punto anterior. Entonces, nos parece que el problema en el tema de instalación de antenas de telefonía celular podríamos ubicarlos en dos momentos. Primero, en el contexto del 2003 de una informalidad de las empresas
del sector de telecomunicaciones para instalar la antena sin pedir permiso a la municipalidad ni pedir de alguna forma una autorización a los vecinos que se ven afectados por este aparato de telecomunicaciones. Pero más adelante, lo que aparece como un problema es que las municipalidades empiezan a permitir la instalación de antenas de telefonía, pero sin una fiscalización posterior de cómo se está desarrollando la actividad. Y esta también es una responsabilidad sectorial, llamemos Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero la municipalidad también tendría que velar porque se cumplan estas normas técnicas y también la autoridad ambiental, a propósito de ello. En el 2010, lo que se evidencia es que en caso no tengas una autorización municipal, el tribunal te va a ordenar que retires la antena, ¿no? De hecho, en este caso habían otras circunstancias que hacían propicia retirar la antena porque era muy peligroso para la integridad física de las personas. Pero no voy a ahondar en ese punto. Solamente indicaré que para los fines de la exposición, si no tienes una autorización municipal conseguida oportunamente, no puedes regularizar, no puedes subsanar esa situación y el tribunal ordenará que se te retire esa instalación de donde está en un predio privado. Vamos avanzando en el tiempo y nos encontramos con el expediente 05503-2014, el HPA, el HTC del 25 de noviembre del 2017, en la que otro ciudadano demanda a América Móvil Perú porque cuestiona la instalación de una antena de telefonía en su distrito, en su barrio. No obstante que el fallo no le resulta favorable, es infundado, el tribunal vuelve a colocar en el segundo ítem del fallo, después de que dice que es infundado, que se disponga que las autoridades competentes realicen permanentemente mediciones de la exposición radioeléctrica de la estación base de telefonía móvil ubicada, puntos suspensivos, ICA, y el seguimiento y los estudios técnicos respectivos a fin de que se garantice la no afectación de derechos fundamentales al medio ambiente y a la salud del demandante y de las personas que viven cerca del citado lugar. Concluyamos hasta ese momento que el criterio del Tribunal Constitucional es: no basta la autorización municipal para instalar una antena, requieres del cumplimiento de la legislación técnica y ambiental para que sea legítima esa actividad empresarial sin afectar la salud y el medio ambiente. Y yo quiero que aquí noten que aunque la doctora Ledesma Narváez no era la ponente, tiene un voto singular que vale la pena leer. Dice así: en el presente caso, es necesario precisar el fallo en el sentido que la entidad encargada de supervisar que se realicen las mediciones periódicas a la estación base de telefonía será la Municipalidad Provincial de Ica, dado que fue ella quien otorgó la autorización para la instalación de la estación. Dicha municipalidad deberá auxiliarse de las entidades estatales especializadas y o exigirle a la empresa América Móvil Perú la presentación de las mediciones que correspondan a fin de que se asegure que no se afecta la salud de las personas que viven en el lugar. En buena cuenta, lo que te está diciendo la doctora Ledesma Narváez es que el problema no es la empresa, no es el sector de telecomunicaciones, sino los entes que autorizan la actividad, que supervisan la actividad y que la fiscalizan y eventualmente sancionan los incumplimientos. El titular del proyecto, si escapa de la regulación o inobserva normas, el primero interesado en remediar, en sancionar esta irregularidad, debe ser el Estado a través de la municipalidad y los diferentes sectores con competencias sectoriales y ambientales. Y en ese contexto me parece interesante luego ya entrar al caso que es objeto de esta exposición y que en buena cuenta se explica por los antecedentes, o sea, las jurisprudencias más relevantes del Tribunal Constitucional se sostienen sobre precedentes, no nacen de la noche a la mañana. Y en este contexto, cuando ya habían habido todos estos casos previos, analizando con
Amparo Córdoba y Lilian Delgadillo, nos dispusimos a hacer litigio estratégico por el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado en las instalaciones de antenas de telefonía en el Callao. Consideramos que las acciones de amparo que hemos mencionado precedentemente tenían una lógica de carácter casuístico, de carácter local, incluso podríamos decir de carácter individual, con posibilidades de repercutir a la colectividad, pero que no habían logrado dicho objetivo, porque ninguno de los casos anteriores era un precedente de observancia obligatoria, era simplemente una jurisprudencia. Teníamos que dejar de litigar como una guerra casa a casa y tendríamos que dar una gran batalla en el sistema legal sobre dónde estaba originándose de alguna forma la razón de que pudiéramos tener antenas de telefonía sin participación ciudadana y sin fiscalización ambiental ni técnica. Y ese punto en particular, ese corazón, esa madre del cordero, ese punto importante que no se había estado viendo en los precedentes anteriores, era el texto único de procedimientos administrativos de las municipalidades donde se suscitaban estos problemas. En un análisis que se hizo de parte del instituto en el 2013-14, descubrimos que las municipalidades de San Isidro o incluso la de Villa El Salvador exigían estudios ambientales y estudios técnicos para poder autorizar la antena y además participación ciudadana. No se otorgaba así nomás. Y que la mayoría de estos no habían ninguno de estos requisitos, se instalaban casi sin ningún cuidado por el ambiente o la salud de las personas. Entonces, yo quisiera aquí recomendarles a aquellos que están y que me están viendo y me han llamado y están muy interesados en resolver el problema de instalación de antenas en sus vecindarios, sin ninguna participación ciudadana, sin ningún cuidado por el ambiente, que apunten primero a aquello que permitió la instalación, entre comillas, legal, formal, digamos, de la antena, que es el texto único procedimiento de su municipalidad. Porque si corriges la forma como se otorgan autorizaciones para instalar antenas, resuelves el problema principal, que es el que vamos a ver a continuación. El primer problema que tenía la municipalidad del Callao, o la municipalidad, si me estás viendo, no es nada personal, es un tema de Estado constitucional ambiental, de un Estado que protege al ciudadano en su derecho a ambiente y la salud. Hay que dejar claro también, para algunos detractores, que lo que estamos tratando de promover es una actividad de telecomunicaciones que sea respetuosa del medio ambiente y de la salud de las personas. No estamos diciendo que no hayan antenas, no estamos diciendo que no queremos inversionistas en telecomunicaciones, vengan, pero cumplan la legislación ambiental y cumplan la legislación de salud y cumplan la normatividad técnica vigente. Si no, pues vamos a tener que requerir judicialmente la acotación de esa actividad para que entre dentro de lo que conocemos un Estado constitucional ambiental, un Estado que es respetuoso del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado. ¿Qué pedía la municipalidad del Callao para que tú puedas instalar tu infraestructura de telecomunicaciones, tu antena de telefonía, si quieren llamarlo de manera coloquial? Pedía una carta de compromiso, disculpen, una carta de compromiso por la cual se obliga a tomar las medidas necesarias para la prevención del ruido, de vibraciones u otro impacto ambiental comprometido que pudiera causar incomodidad a los vecinos
por las instalaciones o funcionamiento de la estación radioeléctrica o radar, así como adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que emite la estación radioeléctrica durante la operación no excedieran los valores establecidos como límites máximos permisibles de radiación no ionizante, aprobado por Decreto Supremo 038-2003 MTC y sus modificatorios. O sea, le pides una declaración jurada que se comprometa a adoptar medidas para prevenir contaminación sonora y contaminación por radiación ionizante y contaminación por vibraciones que generan estas instalaciones, más no le pides las propias medidas ya concretizadas y después de verificarlas, recién autorizarlas. Sí, este es el caso. Es básicamente como pedirle pedir que se autorice un grifo de esos de gas o gasolina o diésel, sin haber verificado que cumplen las medidas de seguridad. Ah, perdón, eso sí, eso se está haciendo. Ah, disculpe, que ese ejemplo no, entonces. Es como pedir que aquellos que transportan gas, los camiones, no haya una verificación previa que cumplen con los mecanismos de seguridad para que en caso que haya un accidente no explote e incendie un vecindario y queden heridas personas y fallezcan y estemos completamente indignados por esa situación. Ah, perdón, tampoco es un buen ejemplo. También pasó. Efectivamente, mis estimados, escucha, colegas, ciudadanos, nuestro Estado ha estado flexibilizando la tramitología al punto que hemos dejado de lado trámites fundamentales para resguardar la salud y el ambiente de las personas. Lo que pasó en Villa María, El Salvador, hacia enero del 2020, que ya pocos recuerdan, pero nosotros no olvidamos, porque es una acción judicial que también tenemos en el Tribunal Constitucional, justamente porque Osinermin flexibilizó tanto que cuando debió pedir una certificación, una fiscalización previa, antes de autorizar el transporte de gas, como lo hacía desde años antes, retiró ese requisito porque consideró que era una traba burocrática. La traba burocrática que supuestamente para ellos entorpecía el desarrollo económico, no era tal, era una protección al ambiente y salud de las personas, y por eso es que este camión generó una deflagración y generó una serie de personas que hay que indemnizar. ¿Y quién tiene que indemnizarlas? Bueno, en principio los funcionarios que permitieron que se flexibilizara a este punto la normatividad ambiental del sector de hidrocarburos, gasífero, ¿sí? Y sin embargo, esto mismo, podemos decir, está haciendo la Municipalidad del Callao cuando no exige, no requiere a quienes ponen infraestructura de telecomunicaciones las medidas necesarias para contener, para mitigar, para evitar ruido, vibraciones y radiación no ionizante. ¿Cómo es posible que solamente le requieras un compromiso? Ah, voy a hacerlo. Ah, ya con eso me basta. Pero no me has presentado tu instrumento técnico o ambiental o el que fuere para garantizar eso. No, yo creo en tu palabra. El otro componente de exigido es carta de compromiso por el cual se obliga a retirar las estructuras si como consecuencia de una queja vecinal se comprobara el no cumplimiento del señalado en el artículo 23 de la Ordenanza Municipal 014. Oigan, no hicieron participación ciudadana y lo que se comprometen es que en caso que la gente se queje, tú vas a retirar tu antena. Eso no es algo ilógico. No deberías tú velar porque tu inversión tenga una relación de buena vecindad, una relación sana con la gente que está alrededor y no instalarla y luego si no están de acuerdo, retirarla. Mi pregunta acá sería, ¿y cuántas veces la Municipalidad del Callao efectivizó este compromiso de que iba a retirar la antena si es que se queja la gente? Porque yo he visto que muchas personas se quejan. ¿Es verdad? Esto no es razonable.
Esto está hecho al revés, esto está la carreta primero y el caballo después. La Declaración de Río de 1992 establece que es un principio elemental para desarrollar una actividad económica que genera daños al ambiente o que potencialmente puede generarlos, que cuente con un estudio de impacto ambiental, que cuente con un instrumento de gestión ambiental. La propia ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento exige que ninguna actividad se autorice, se permite, se habilite, se otorgue un derecho si es que no cuenta con un instrumento de gestión ambiental. En consecuencia, yo no puedo reemplazar una exigencia de carácter medioambiental con un compromiso de que lo va a hacer, cuando la normatividad vigente te exige que lo hagas. No que prometas hacerlo, sino que lo hagas. Y este es justamente el problema por el cual se interpone una acción de amparo para que se inaplique el TUPA y no se autorice ninguna instalación de antena de telefonía hasta que se tome una adecuada consideración por el ambiente y la participación ciudadana y se adopten requisitos que sean acordes con la legislación ambiental vigente y la legislación del sector vigente y la normatividad técnica vigente. Para colmo de males, si es que yo ingresaba mis papeles con estos compromisos que prometían hacer una participación ciudadana, que prometían tomar medidas para proteger el ambiente y la salud de las personas, prometían, como seguramente a mis estudiantes les prometieron su sexo y no cumplieron y por eso ya no están con esas personas. Igual, esto es lo mismo, me parece, porque es una promesa y el Estado no está para aceptar promesas, sino para garantizar el derecho a un ambiente adecuado con medidas efectivas, no promesas. Encima de todo, este procedimiento administrativo tenía evaluación previa con silencio positivo. Esto es, que si la municipalidad no te responde, entiéndase por aprobada tu autorización para poner una antena de telefonía. O sea, en un tema medioambiental, ¿me aplica silencio positivo? Sí, pero el principio del derecho administrativo por el cual se aplica silencio negativo a temas medioambientales, a temas del consumidor y a temas de salud, ¿dónde quedó? No, no se aplicó. O sea, encima de todo el procedimiento estaba tan, pero tan, entre comillas, flexibilizado, simplificado, que no obstante tener un tema medioambiental y de salud, se aplicó silencio positivo, cuando debió ser silencio negativo. Más adelante, como muchas actividades ha ocurrido, incluso en algunas comunas se aplica aprobación automática. De hecho, en el caso que hemos mencionado del transporte de gas o del tema de autorización de grifos, se ha estado utilizando la aprobación automática. O sea, creemos firmemente que la inversión privada es importante para el desarrollo del país y por eso nuestro nombre como instituto es Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Pero nos llamamos Instituto de Desarrollo Sostenible también porque no creemos que la inversión deba pasar por alto la normatividad ambiental y la normatividad de salud y la normatividad que hace que tengamos un Estado respetuoso de los derechos de las personas. Inversionistas responsables socialmente, inversionistas cumplidores de la legislación ambiental, inversionistas que cumplen los principios rectores de derechos humanos consagrados por la ONU y que podamos tener una actividad de telecomunicaciones sostenible, amistosa con el ambiente y amistosa con los ciudadanos a los cuales está impactando. Eso es lo que creemos nosotros. Por eso es que aquí enfatizo, no es que no queramos la infraestructura de telecomunicaciones, sino que las queremos con determinadas condiciones que salvaguarden la vida, salud y ambiente, porque si una antena está mal puesta, como el caso de Piura, porque esa fue la razón por la que pedimos, se podía caer esa antena de Sechura. Si ustedes leen el expediente, había peligro de que la antena podía caer y lesionar a las personas. O sea, ya no estamos hablando ya de la reacción no ionizante, el ruido, la vibración, sino que si está mal instalada y nadie verifica, podría generar un daño a la integridad física.
Entonces, hay un requisito en la municipalidad que pide también que esté bien construida para que no caiga en... Esas son cosas mínimas, elementales. No vamos a discutirlo ahora, pero a eso nos referimos. Inversión con responsabilidad ambiental, social, es fundamental. Ya vamos acabando para ya escuchar a nuestro amigo Rolando Cárdenas, que ya va a explicarles la parte técnica, que él ha estudiado la materia. Nosotros somos abogados nada más. Por desgracia, no somos, por desgracia, solamente abogados, y nos hubiera gustado como Rolando tener otra profesión como ingeniero. Él va a ser abogado e ingeniero, así que ya vamos a tener a alguien que explique los dos en una sola conferencia. Por ahora, nos vamos a dar el lujo de explicar las pretensiones de la demanda que interpusimos como DILATS Perú para que esto se corrija, ¿no? Y de repente ustedes pueden copiar, anote, hacerlo en su municipalidad que de repente también está violando el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado y la salud de las personas por no exigir requisitos mínimos para poder salvaguardar estos derechos, ¿no? Anote, por favor, porque esto mismo podría hacerlo usted en su municipalidad si es que no se porta bien esa municipalidad y no defiende al ciudadano como corresponde y no atrae un inversionista responsable. Lo primero que pedimos fue que se incluyan entre los requisitos para la aprobación de licencias de instalación de estaciones y antenas de telefonía en el TUPA de la demandada Municipalidad del Callao, la emisión de un certificado ambiental de la autoridad competente. Mínimo, ¿no? Hay una autoridad que se llama Ministerio de Transporte y Comunicaciones que debe aprobarte un instrumento de gestión ambiental, llámale ficha técnica ambiental, llámale declaración de impacto ambiental, llámale estudio de impacto ambiental semi-detallado, pero tienes que aprobarlo. Así nomás no puede alguien poner tu antena y no tenemos certeza de cuáles son los impactos al ambiente y la salud. No, genera una afectación al ambiente y a las personas tenemos que ofrecerles su certificación ambiental. Pero además, un estudio predictivo de radiaciones no ionizantes que no superen los límites máximos permisibles. Un estudio de impacto ambiental propiamente dicho, así como la implementación del derecho a la participación ciudadana de los habitantes de la zona afectada. Vean que estos criterios no fueron tomados al azar, sino fue un estudio que hizo ILAS Perú, el Instituto ILAS Perú, a todas las municipalidades de Lima y obtuvo que la mayoría de las que tenían mejores estándares tenía estas exigencias. Y bueno, entonces dijimos, si hay un piso mínimo, sea este. Podríamos, y Rolando podría decir, doctor, usted es abogado, usted no sabe, pero faltaba esto. Bueno, por eso te hemos llamado, ingeniero Rolando, porque usted sabe más que yo. Pero yo como abogado lo mínimo que puedo requerir es lo que otras municipalidades piden para poder salvaguardar el ambiente y la salud de las personas. Por eso es que pedimos esto, no es porque tuvimos una loca noche de verano y soñamos en que esto es lo mejor, no. Los abogados tenemos que estudiar bastante para en los temas técnicos ingresar. Y pedimos lo que ya era el estándar en otras municipalidades. Lo siguiente que pedimos es que se aplique el procedimiento 15 de la sugerencia de obras privadas establecidas en la ordenanza impugnada por amparo, al haber incorporado únicamente como requisito para evitar daño medioambiental y de salud una carta de compromiso de prevención, así como también al disponer de silencio administrativo positivo para el otorgamiento de licencia en la instalación de estaciones y antenas de telefonía. Mientras siga esta situación, se inaplique esta norma. ¿Y para qué se inaplique? Para que luego se exija un procedimiento que sea acorde con el derecho a un ambiente adecuado. 3. Que se ordene a la demandada que no autorice ninguna licencia de funcionamiento para instalaciones de estaciones y antenas de telefonía en tanto no se haya incorporado los requisitos antes citados en su texto único de procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces ahora se preguntarán algunos, ¿pero por qué el tribunal ha ordenado que por los próximos 6 meses se suspenda la instalación de antenas? Porque no podemos seguir otorgando autorizaciones para instalar antenas con estos requisitos tan débiles y que no protegen el ambiente ni la salud de las personas. Porque no podemos seguir instalando antenas sin participación ciudadana, sin opinión de los vecinos. No sé si ustedes conocen, y ya vamos terminando, creo que me está escribiendo Saliski, no estoy leyendo su mensaje, pero vamos a hacer el esfuerzo de abrir este chat. Dice, preguntas. Ahora vamos a las preguntas al final. Primero la parte jurídica, porque algunas preguntas seguramente tendrán que ver con la parte técnica y ahí me apoyaré en Rolando. Pero lo que yo quería advertir aquí, que es importante, es cuando se instala una antena de telefonía
al costado de una vivienda, hay un impacto que hay que calcular también, que es la depreciación de los bienes que se encuentran al costado de esa antena. La depreciación que sufre el propio paisaje que con la antena allí instalada pierde belleza paisajística, y si hablamos de una urbanización que quien la construyó tenía una idea en la cabeza y no concibió la antena, también destruye esa belleza urbanística de una obra de arte. Yo me imagino que el Hospital Naval, un hospital que está en forma de ancla, ustedes lo pueden ver a la distancia cuando salen de viaje, una hermosa infraestructura. Si tú le pones una antena o varias antenas, esa fisionomía arquitectónica puede perderse, puede perderse. Entonces, esto se toma en cuenta en las municipalidades, y mi respuesta hasta ahora, y no lo pusimos allí en la demanda porque consideramos que estaba dentro de las cosas que en participación ciudadana los vecinos deben decir. Yo puedo tasar mi casa sin la antena a mi costado y les apuesto que vale más que con la antena. ¿Y por qué? Doctor, yo le puedo demostrar, y sale alguien del MTC o alguien de las empresas como Telefónica o quien, o Nextel, o Claro, o quien sea que usted estime, decir que no hay ningún impacto a la salud ambiental. Mira, así tú pongas tu estudio de impacto ambiental, así pongas tu estudio técnico, así me digas de mil formas que no pasa nada, que el ruido está contenido, que la vibración está contenida, y lo que cuenta en el valor del mercado y de la circulación de los bienes es la percepción de la gente. Y como la gente percibe que no es tan agradable vivir al costado de una antena de telefonía, te va a pagar más. Tu casa es hermosa, doctora, doctor, quiere que le pague 20 y le voy a pagar 15, porque serían 20 sin la antena. Pero como esa antena está ahí, usted sabe que uno no, cuando se imagina la casita feliz, blanca, el perrito que sale, la familia, no imagina antena al costado. Entonces es cierto, y esto aquí yo le doy pase a profundidad a aquellos que tasan bienes, inmuebles, que me digan si una casa con una antena de telefonía vale lo mismo, porque de mi experiencia personal de visitar lugares donde habían antenas, evidentemente al generar malestar con la gente, al generar incomodidad, vale mucho menos, así demuestres que no hay ningún impacto. Es que sí hay un impacto en la percepción de las personas, y es justamente esta percepción y esta especulación muchas veces de mercado que hace que las cosas tengan un valor menor o inferior, a veces con justicia y a veces con injusticia, ¿no? Recordemos el alcohol gel, ¿no? ¿Cuánto valía al principio de la pandemia y cuánto vale ahora, ¿no? Y la gente también le pone al mercado ese criterio de especulativo que hace que perdamos valor, muchas veces de manera injusta. Sigamos adelante. A propósito, ya que hablamos del MTC, las casas que están al costado de un aeropuerto no pierden valor, ¿no es cierto? Que si no estuviera el aeropuerto al costado. Por eso es que cuando ponen un aeropuerto debería haber una gran participación ciudadana, porque definitivamente vivir con vibraciones, con ruido de aviones, no es lo mismo que vivir sin ruido, ¿no? Y por ahí pasa un avión, si escuchan, estamos aquí al costado del aeropuerto, dándoles una exposición sobre este caso, que ya vamos culminando, ya vamos cerrando. El litigio primero fue ante el Poder Judicial. El cuarto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, miren, del Callao, una persona que supuestamente vive en el Callao y que ve este malestar que genera en la gente, con resolución 1 de fecha 6 de noviembre del 2003, declaró improcedente liminalmente la demanda. No le importó la salud de las personas, ¿no? Y dijo, el proceso de amparo no es la vía idónea para resolver la controversia planteada, ya que existe una vía jurisdiccional ordinaria en la que puede hacer valer su derecho, como es el proceso contencioso administrativo. Óigame, señor juez, no estoy impugnando un acto administrativo, estoy pidiendo que se resguarde mi derecho a un ambiente adecuado y la salud de las personas, y se aplique un TUPA que viene afectando ese derecho. ¿Dónde está lo contencioso administrativo? No es un acto administrativo puntual, es una conducta activa de la municipalidad la que está siendo cuestionada. No le importó. La apelamos, y la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao
en resolución 6 de fecha 19 de agosto de 2014, confirmó la improcedencia de la demanda. Pero lo confirmó con un alto argumento, dijo, lo que pretende el demandante es un control abstracto de disposición normativa cuestionada, con lo cual lo que corresponde es una demanda de inconstitucionalidad. Oiga, está afectando mi derecho fundamental. A mí, como vecino de Chalaco, me está afectando. Y lo que quiero es que tú cauteles ese derecho. Para eso existe el artículo 51 de la Constitución Política que dice que tú como juez puedes hacer control difuso. También lo puede hacer el tribunal con un control concentrado, pero yo te estoy pidiendo control difuso. El tribunal constitucional también puede hacer control difuso. De hecho, es lo que ha hecho en este caso. De alguna manera. Sigamos avanzando. Ya en lo que corresponde a los argumentos importantes de este caso, el 1272-2015 PA/TC del 25 de junio del 2021, vamos a advertir que hay al menos 3 fundamentos importantes que hay que tomar en cuenta. El primero, el 36. El Tribunal Constitucional advierte que los requisitos para conceder la autorización de instalación de estaciones y o antenas de base celular, radares u otros similares en propiedad privada establecidos en el cuestionado procedimiento 15 regulado por la Municipalidad del Callao no resultan acordes con el principio precautorio y tampoco con el prevención. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Porque como solamente exigí un mero compromiso de que vas a tomar en cuenta los instrumentos técnicos y medioambientales, eso no es una garantía de nada. Eso no es una garantía absolutamente de nada. El fundamento 38 dice así: como puede observarse, dichas disposiciones expresan requisitos generales que no constituyen rigurosos ni preventivos por parte de la municipalidad emplazada. Y aquí Amparo Córdoba Terresco lo ha subrayado. Se trata de meros compromisos, acuerdos entre partes, promesas de que no se producirán situaciones que puedan colocar en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes. Y de otro lado, tampoco expresan cómo es que se generará certeza en la municipalidad de que dicho riesgo no se produciría. A ver, municipalidad, ¿cómo te explico? Tú pides que con promesas de que van a tomar medidas para resguardar la salud y el ambiente de las personas, te basta. Una preguntita, municipalidad. ¿Y cómo vas a fiscalizar esas promesas que no sabemos cómo se van a concretar? ¿Cómo vas a cumplir tu rol fiscalizador? ¿Cómo vas a llamar al sector competente, sectorial, para que fiscalices si tú ni siquiera sabes qué cosa tienes que fiscalizar? ¿Cómo exactamente piensas garantizar el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado si no tienes certeza de cuál es el instrumento que se aplica? Si no tienes certeza de cómo van a medir los límites máximos permisibles por vibraciones, por ruido de la estación o por la radiación no ionizante. Es una gran irresponsabilidad lo que hizo la comuna, porque no consideró una mínima cautela para que los vecinos tengamos garantizado nuestro derecho a la salud y ambiente y participación ciudadana, la cual atropelló abiertamente. Me parece que lo primero que violenta es la participación ciudadana porque no preguntó a nadie. Ellos solitos no prepublicaron la ordenanza. Toda norma que tiene algo que ver con el tema ambiental, de acuerdo al decreto supremo 09/2009 MINAM, tiene que ser prepublicada. Y entonces los procedimientos de las ordenanzas deberían serlo. Y nosotros los vecinos tendríamos que aportar para que estén mejor hechos, ¿no? No se hizo. Y segundo, ya en otro espacio, no se permite que haya participación ciudadana para cuando se instale la antena. Los vecinos no saben hasta que ya está instalada. Oye, pero ¿cuándo dijeron que iban a instalar esta antena? No, ya la municipalidad me dio hace un mes el permiso y usted apártese que voy a poner mi antena. Eso no puede pasar. Los vecinos son los que han elegido al alcalde. ¿No debería deberse un poquito más al servicio público, la comuna? Eso es lo que nosotros cuestionamos en el ámbito político. Fundamento 39. Las exigencias contenidas en los requisitos 7 y 8, tal como han sido establecidas, representan, por tanto, una amenaza a los derechos a gozar a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas y para la protección de la salud y de los vecinos de la provincia constitucional del Callao. Y ya cierra el Tribunal Constitucional, cuya ponente en esta sentencia es Marianela Ledesma, justamente quien hizo el voto singular, ¿se acuerdan? En la sentencia antes comentada, previa a esta.
Declara fundada la demanda, debiendo la Municipalidad Provincial del Callao, escucha municipalidad, proceder con arreglo a lo dispuesto en el fundamento 41 y 42. Y yo solamente, como representante del equipo legal del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, le pido a la Municipalidad del Callao que cumpla la sentencia dentro del plazo estipulado y con la mayor rigurosidad posible, porque con esto estamos contribuyendo a una gestión ambiental eficiente, que salvaguarda los derechos de los ciudadanos y que nos vea como su aliado y que nos vea como una organización que puede aportar a un desarrollo sostenible del puerto, porque lo estamos haciendo. Por eso es que el propio Tribunal Constitucional indica lo siguiente, fundamento 41. La Municipalidad Provincial del Callao deberá revisar el procedimiento 15 de la sugerencia de obras privadas establecido en su TUPA o símil aplicable actualmente si aquel ya no se encuentra vigente. Se modificó, hay que ser honesto, se modificó y incorporó una serie de requisitos, pero tiene que adecuarse con mayor rigurosidad y dar cuenta de que lo anterior estaba bastante deficientemente elaborado, regulado mediante ordenanza 012-2012, y atendiendo los principios de prevención y precautorio, así como el deber especial de protección de los derechos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de las personas y a la protección de la salud, deberá modificar, oigan, los requisitos 7 y 8 para el otorgamiento de licencias que autorizan la instalación de estaciones y o antenas de base, radares u otros similares en propiedad privada, imponiendo requisitos técnicos más rigurosos. Y eso es lo que te pedimos, Municipalidad del Callao. Requisitos técnicos más rigurosos y específicos. Por eso hemos aquí invitado al ingeniero Rolando, que seguramente nos va a decir cuáles son esos requisitos técnicos más rigurosos para tener un estándar acorde con el estado actual de las cosas en materia ambiental y en el ámbito tecnológico. Fundamento 41. Y aquí está lo que algunos he visto los comentarios que hacen cuando me parece que Omar Sar pone y empiezan a atacarlo porque pone la sentencia y pone un comentario crítico. No han entendido, pues, porque aquí y lo que ordena el tribunal es que se suspenda en tanto se resuelve el problema, y lo dice claro. Fundamento 42. Mientras dure el proceso de revisión, modificación e implementación normativa ordenado al mismo, que no deberá superar los 6 meses desde que es notificada la presente sentencia, el procedimiento para el otorgamiento de licencias para las estaciones y o antenas de bases celulares, radares u otros en propiedad privada deberá quedar suspendido. Queda suspendido hasta que resuelvas tener un procedimiento administrativo más eficiente. Eso es todo. O sea, si quieres que la suspensión dure los 6 meses y no se prolongue o dure menos, habría que hacer la cosa rápida y la cosa de manera participativa. Creo que en el proceso de elaboración, la municipalidad debería prepublicar ese nuevo procedimiento y los vecinos, los afectados, contribuir, ¿no? Y ahí seguramente el ingeniero Rolando también pondrá soporte, y todos, en realidad, todos los que nos escuchamos, para que este procedimiento sea absolutamente constitucional, convencional y también legítimo, ¿no? Y con los aportes de los vecinos y con los aportes de los técnicos expertos, tenemos una Universidad del Callao. Universidad del Callao, momento de aportar, ¿cómo haríamos mejor este procedimiento? ¿En qué contribuiría, no? Esa es la idea. Y ya con eso nos dice el tribunal, todo acabó. Pero como la historia nunca termina por completo, hay que decir que hicimos 2 formas de litigio estratégico. Una era sobre el sistema legal y la estructura que permitía que ocurran estas afectaciones al ambiente y a la salud. Y el otro era sobre un caso en particular. Y el caso en particular que elegimos fue del distrito más poblado de Lima, San Juan del Lurigancho. Vean, hemos estado en la provincia constitucional del Callao y ahora el Instituto de Defensa Legal de la Ambiente se traslada al San Juan del Lurigancho. Nos preocupa bastante este distrito. Y no cualquier lugar, sino al costado del penal de San Pedro, hay una antena de telefonía, que ahí está su foto, que me tomó rápidamente de internet, la mejor que encontré, pero también la he visto en vivo, ¿no? Varias veces.
¿Y qué hace una antena de telefonía al costado de un lugar de donde salen llamadas para extorsionar gente? O donde no deberían tener una excelente señal los internos, porque incluso hay una infraestructura que ha comprado el propio INPE para impedir que salgan llamadas dentro del penal no autorizadas. Hay un teléfono público para eso. Entonces, es todo un contrasentido que haya una antena de telefonía al costado del penal, porque también afecta la seguridad ciudadana, ¿no? Le está dando mejor cobertura a los internos y se supone que no deberían estar llamando, salvo con autorización. Ya hemos visto el caso de Montesinos hace poco, que ha sido un escándalo. Bueno, este es otro escándalo, pero claro, como son barrios o zonas que las personas consideran marginales, no, esto no hay preocupación. De esto no hablamos. Hablamos de gran centro naval donde recluyen a los presos más importantes que tiene nuestro sistema penitenciario. Bueno, y este INPE, y aquí no vas a decir nada. Tu opinión, INPE, ¿no? Como dicen por ahí, ¿se importa, INPE, tu opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú has dado tu autorización? Yo creo que no. Y lo que pasó aquí es que aunque tengan aquí un caso donde la municipalidad, y vamos cerrando con esto nuestra última presentación, la municipalidad en este caso sí otorgó la autorización de la instalación de la antena, incluso para que esté camuflada, o sea, uy, no, como no he hecho participación ciudadana, para que nadie se entere y nadie me venga a molestar, le pongo la estructura de una casa. Oiga, pero ¿y por qué tienes que camuflar una antena en forma de árbol o en forma de casa? ¿No sería algo que deberíamos preguntarnos? ¿Por qué no haces participación ciudadana y nosotros te decimos algunas cosas, algunos aportes de cómo de repente podría instalarse allí o en otra zona donde quizás genere menos malestar? Entonces lo que se pide aquí es la cancelación de la autorización de antena de telefonía instalada dentro de una casa de 5 pisos, por lo que solicita además un procedimiento sancionador porque se coloca casi sin participación ciudadana y se retira de referida antena de su actual ubicación. ¿Pero por qué además? Porque atenta contra la seguridad ciudadana, porque genera vibraciones y ruido y no hay una fiscalización por esa contaminación que genera y no se tiene certeza absoluta sobre la radiación no ionizante si es fiscalizado o no, porque no hay un control efectivo. Aquí se ha emplazado a la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, a la empresa de telefonía involucrada y bueno, estamos allí en camino. Increíblemente, y esta es una cosa sorprendente, el caso empieza el 16 de diciembre del 2013 y hasta el día de hoy no se resuelve. No, usted me dirá que apeló y fue a segunda instancia y volvió a bajar. No, se admitió en el 2013, estamos 2021, 8 años. Yo lo dejo ahí. Pero esa justicia ambiental no es la que necesita el país. Suelte ya ese caso, mi estimado juez de primera instancia, resuelva lo que tenga que resolver porque vamos a pelear, como hemos hecho en este caso, hasta el final. Así que ya, suelte la pelota y deje que circule y eso no es todo, porque hace poco este caso ha circulado por varios lugares, se ha redistribuido otra vez de manera aleatoria. O sea, un caso de esta dimensión redistribuido, sí. Y el 18 de junio del 2021 ha ingresado a despacho físicamente para sentenciar. Oiga, pero no lo podía escanear y ahí lo podía. No, físico lo quería. ¿Y cuándo va a resolver? Ya han pasado largos 7 años. No lo sabemos. Y desde aquí le mandamos un saludo afectuoso al juez de la causa, que esperamos que resuelva el caso, teniendo en cuenta esta jurisprudencia que hemos mencionado, y que resuelva conforme a lo que indica la Constitución y la legislación ambiental vigente, porque no pedimos más, ¿no? Que se respeten